Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tila? Bienvenida a la lectura del capítulo, digamos, 10 del libro Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque hoy es lunes y los lunes antes de irnos de viaje recordamos un poquito de en dónde nos quedamos y qué es lo que sabemos de los personajes que hemos leído. Así que la primera actividad del día de hoy es el mapa de relaciones, que en realidad no ha cambiado de las veces pasadas. Seguimos teniendo a Will como el protagonista, que es amigo de Chester, Rebecca, que es su hermana. Por acá tenemos a Roger, su papá, y a su mamá, que me empieza a parecer curioso que no conozcamos el nombre de su madre. Por acá tenemos a a Penny, perdón, que es la hija del señor que fue a buscar a Roger, en la cual descubrieron que en su casa hay un hoyo bastante extraño detrás de las paredes. Y tenemos a Terry, que es el personaje que desapareció en el primeros capítulos. Algo por el estilo, tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con él. Pero aquí en realidad la pregunta es, ¿dónde está Roger? ¿A dónde fue el padre de Will? ¿Y qué papel tiene la mamá en todo esto? Porque a lo largo de la historia hemos ido descubriendo que pues la mamá tiene ciertas actitudes que nos parecen un tanto curiosas, un tanto extrañas, como que no se preocupa por que su esposo esté desaparecido. eh, Dijo que se iban a ir, bueno, que los niños tenían que irse con su hermana y ella iba a irse a un hospital. Eh, no sé, se me está portando un poco extraña esa persona y me parece también extraño que no conozcamos su nombre, eso podría ser también sospechoso. Eh, Recuerda que si a lo largo de la lectura o en los próximos capítulos hay alguna idea que consideras que podríamos agregar a nuestro mapa de relaciones, por supuesto que puedes agregarla, dejármela aquí en los comentarios y yo la considero para la siguiente actualización. Además, tenemos otra actividad que se llama vocabulario. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Por ahí veo otras caritas. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. ¡Au! Y antes de continuar, eh, con nuestra lectura, donde la dejamos, vamos a pasar al vocabulario y es que han habido un par de términos que eh, creo que podrían ayudarnos a entender un poco mejor la historia y que alguno de ustedes me hizo llegar para poderlo considerar en nuestro vocabulario de esta semana. Y la primera de ellas es la palabra mortuoria, que quiere decir fúnebre, muy triste, digno de llanto, luctuoso, eh, un tanto triste para la situación que estamos viviendo. La segunda palabra es trenca, que es lo que describieron que utilizaba uno de los chicos que molestaba a Will en la escuela. Y trenca hace referencia a un abrigo corto con capucha y con piezas alargadas a modo de botones que se abrocha pasando cada uno de estos en sus respectivas presillas. También podría ser como una anorak. Y la tercera palabra es trillado, que es la manera en la que describen al camino. Y que algo sea trillado es que es común, que es sabido, que es algo acostumbrado. Entonces, ¿cuál fue tu palabra favorita de esta semana? Creo que mi palabra favorita ha sido trillado. Creo que deberíamos utilizarla más seguido, así que si a ti se te ocurre algún contexto en el que puedas utilizarla, me encantará saber que lo hiciste. Frank, muchas gracias por estar aquí. Y también por acá veo a Lilith, veo a Angie, veo a Nati. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y por acá teníamos otra pregunta relacionada con el mapa de relaciones, que es que el que fue a entrevistar a la mamá, siento que también tendrá por ahí un rol bueno. ¿Cómo se llama? Sí, recordemos que dos policías fueron a investigar esta situación después de que pues hablaron más que nada por iniciativa de Rebeca con la policía para reportar la desaparición de su padre y fueron dos policías
que sus nombres, por aquí los tengo. Déjenme los encuentro. Es que no se llamaba Terry. ¿O sí? Interesante. No aparecen sus nombres. Bueno, me lo quedo de tarea para buscar sus nombres para poderlos agregar al siguiente mapa de relaciones, porque parece ser que hay un presentimiento por acá de que podría ser un personaje que va a tener más protagonismo. Así que una vez dicho todo esto y una vez que ya te di tiempo para que vayas por una bebida, por alguna botánica, para que te pongas bastante cómodo en tu lugar, espero que estés listo para disfrutar de este viaje al mundo de la literatura. Recuerda que me ayuda muchísimo si comentas este video, si reaccionas a durante la lectura y también si participas en las preguntas del final de los capítulos. Así que una vez dicho todo eso y una vez que ya hemos agarrado nuestro libro y hemos acomodado todo aquí en el rincón para leer, empezaremos con la lectura. He de decir que actualmente en donde está el rincón para leer hay ciertas condiciones climatológicas que podrían complicar la ejecución de los videos. Así que si por algún motivo a partir de ahora se traba un poco la grabación o la transmisión en vivo o se corta porque lluvia, tormentas y demás, no se preocupen, tengan la certeza de que en las historias les voy a dejar como más información de cómo vamos a seguir andando. Una vez dicho este paréntesis climatológico, sí, a mí también me espantó ese trueno. Creo que si el capítulo de ahora es con lluvia, parecerán unos efectos especiales muy buenos, pero si no, bueno, tengan paciencia. Les agradezco mucho. Edward, muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, una vez dicho todo lo anterior, comenzamos con la lectura del capítulo número 10, que en este caso va a ser 19 y 20. Pero bueno, ya sabemos que vamos leyendo 2 capítulos a la vez. Así que, bienvenidos, comenzamos. XIX. Cerillas. Velas. Sí. Navaja multiuso suiza. Sí. Linterna de repuesto. Cuerdas. Sí. Tiza y soga. Brújula. Ajá. Pilas de repuesto para la luz del casco. Ajá. Cámara de cuaderno. Ajá. Sí, sí están. Lápices. Ajá. Agua y bocadillos. Calculas que será una excursión bastante larga, ¿no? Comentó Chester, observando las dimensiones del paquete recubierto de papel de plata. Estaban en el sótano de la casa de los Burrows haciendo una comprobación de última hora para la que utilizaban una lista que Will había preparado aquel mismo día en la clase de economía doméstica. Después de tachar uno a uno todos los puntos de la lista, lo guardaron todo en las mochilas. Will cerró la suya y se le echó a la espalda. Bueno, pues en marcha, dijo con mirada de determinación y alcanzando su querida pala. Tiró hacia él de los estantes. Una vez dentro del túnel, los volvió a colocar en su sitio y aseguró la entrada por medio de un pasador que había colocado previamente. A continuación, Will abocó con rapidez a 4 patas para adelantar a Chester. Espérame, le pidió este, desconcertado por el ímpetu de su amigo. Al llegar al final del túnel, quitaron las piedras que quedaban, que fueron tragadas por las tinieblas, haciendo un ruido sordo. Chester estaba a punto de decir algo cuando Will se adelantó. Lo sé, piensas que estamos a punto de ahogarnos en aguas fecales o algo así. Asómate, desde aquí se puede ver dónde caen las piedras. Sobresalen del agua, así que no pueden cubrirte por encima del tobillo.
Dicho esto, se volvió y se dispuso a atravesar de espaldas el agujero. Se detuvo en el borde y sonrió a Chester. Luego se perdió de vista, dejando a su amigo sobrecogido hasta que se oyó un fuerte chapoteo. Will tenía los pies en el agua. La caída hasta allí era de unos 2 metros. ¡Estupendo!, dijo Will mientras Chester lo seguía con dificultad. Su voz retumbó de manera inquietante en la caverna, que tenía unos 7 metros de altura y al menos 30 de largo. Por lo que podía ver, parecía tener forma de una media luna, con gran parte del suelo sumergida. El punto por el que habían entrado estaba próximo a uno de los cuernos de la luna, pero solo podían ver hasta donde les permitía la curva de la pared. Saliendo del agua, recorrieron con las linternas el espacio durante unos segundos, pero cuando enfocaron el lado más próximo a ellos se quedaron inmediatamente paralizados. Will mantuvo firme la linterna, con la que enfocaba las intrincadas filas de estalactitas y estalagmitas de variados tamaños que iban desde el grosor de un lápiz al de un tronco de un árbol joven. Las estalactitas eran como lanzas que apuntaban al suelo, desde donde se les enfrentaban las estalagmitas. Algunas de las estalactitas se habían encontrado con una estalagmita correspondiente para formar auténticas columnas. El suelo estaba cubierto por ondeantes costras superpuestas de calcita. «¡Es una gruta!», dijo Will en voz baja, alargando la mano para palpar la superficie de una columna blanca como la leche, casi translúcida. «¿No es hermosa? Parece el glaseado de una tarta». «A mí me parecen más bien mocos congelados», susurró Chester, tocando también una columna, como si no pudiera creer lo que veía. Retiró la mano y se frotó los dedos con una expresión de disgusto. Will se rió, haciendo ruido al golpear con el pulpejo de la mano contra la estalagmita. «Parece increíble que sea realmente roca, ¿no? Toda esta gruta está hecha de lo mismo», comentó Chester, volviéndose para mirar más allá de la pared. Tembló ligeramente, porque el aire era fresco, y arrugó la nariz. Toda la gruta olía a humedad y a encerrado, un olor nada agradable, pero a Will le olía al dulce aroma del triunfo. Siempre había soñado con encontrar algo importante, pero aquella gruta sobrepasaba todas sus expectativas. Estaba tan eufórico como si se hubiera emborrachado. «Sí», dijo dando manotazos al aire en señal de triunfo. En aquel momento, allí en la gruta se sentía el gran aventurero que siempre había soñado ser, como Howard Carter en la cámara mortuoria de Tutankamón. Miraba a todos lados intentando verlo todo a la vez. «¿Sabes? Probablemente han hecho falta miles de años para que se forme todo esto», balbuceó Will, dando un paso atrás y preparándose al notar que su pie se había enganchado en algo. Se agachó un poco para ver qué era. Se trataba de un pequeño objeto que sobresalía de la suave superficie caliza. Oscuro y escamoso, su color invadía la pálida blancura de su entorno. Intentó liberar el pie, pero los dedos se le resbalaban. Aquello no cedía ni un milímetro. «Alumbra aquí, Chester. Parece un tornillo oxidado o algo así, pero es imposible». «Tal vez te interese ver esto», respondió su amigo con voz temblorosa. En el centro de la gruta, de la parte más profunda de la turbia charca, se alzaban los restos de una gran máquina. Las linternas de los chicos descubrieron filas de grandes ruedas dentadas de color marrón rojizo, que se mantenían unidas dentro del resto de un desvencijado armazón de hierro fundido, tan alto que lo tocaban algunas de las estalactitas que bajaban del techo. Parecía como si hubieran destripado y dejaron morir una locomotora. «¿Qué diablos es?», preguntó Chester, mientras Will se quedaba callado a su lado, examinando la escena. «No tengo ni la más remota idea», respondió Will. «Y hay hierro a montones, por todas partes. Mira». Fue recorriendo con la linterna a la orilla del agua, hasta donde podía llegar la luz. Su primera impresión fue que algún mineral veteaba a la orilla de la charca, pero al observar más detenidamente vio que estaba llena de tornillos como el que acababa de encontrar, todos dotados de gruesas cabezas hexagonales.
Además, había ejes e incontables piezas de fundición, pequeñas e irregulares. El óxido rojo de aquellos hierros se mezclaba con manchas más oscuras, como de tinta, que Will supuso que serían de aceite. Mientras permanecían allí, en silencio, asombrados, examinando aquel inapreciable tesoro escondido, distinguieron un débil sonido de raspado. ¿Has oído eso?, susurró Chester, mientras dirigía la luz en dirección al sonido. Will se internó un poco más en la caverna, pisando con cuidado el suelo irregular, ahora invisible bajo la superficie del agua. ¿Qué sería?, preguntó Chester casi sin voz. ¡Silencio!, lo detuvo Will, y ambos escucharon mirando a su alrededor. Un repentino movimiento y un chapoteo los asustó. Después, una cosa blanca y delgada saltó del agua y corrió por una de las vigas de metal y luego se detuvo en lo alto de una enorme rueda dentada. Era una rata grande, con la piel inmaculadamente blanca y brillante y grandes orejas de color rosa encendido. Se pasó una pata por el hocico y sacudió la cabeza esparciendo por el aire una infinidad de gotitas de agua. A continuación se irguió sobre las patas traseras, olfateando y moviendo los bigotes a la luz de las antorchas. ¡Mira! ¡No tiene ojos!, susurró Will emocionado. En respuesta, Chester se estremeció. Estaba claro. Donde deberían haber estado los ojos no había más que piel blanca y brillante, sin tan siquiera una leve muesca. «Es repugnante», exclamó Chester dando un paso atrás. «Evolución adaptativa», contestó Will. «Me da igual lo que sea». El animal movió la cabeza en dirección a la voz de Chester. Después, de repente, escapó, zambulléndose en el agua y nadando hasta la orilla opuesta. «Estupendo, seguramente va a buscar a sus amigas. Seguro que vienen a montones dentro de un momento». Will se rió. «No era más que una cochina rata». «No era una rata normal. ¿Has oído alguna vez de una rata sin ojos?» «Vamos, ¿no recuerda la canción de los ratoncitos ciegos?», dijo Will con una sardónica sonrisa mientras comenzaba a recorrer la curva orilla, alumbrando con las linternas los rincones y grietas de las paredes y el techo. Chester caminaba con miedo entre las rocas y los desechos de hierro, mirando cada poco tras él, por si llegaba el imaginario ejército de ratas sin ojos. «Dios, odio este sitio», gruñó. Al acercarse a la oscuridad en el extremo del agua, Will aceleró el paso. Chester hizo lo mismo, decidido a no quedarse atrás. «Esto es demasiado». Will se paró en seco y Chester socó contra él. «Mira eso, no te lo vas a creer». Había una puerta empotrada en la roca. La linterna de Will alumbró su superficie llena de arañazos. Parecía antigua, pero recia, y estaba llena de remaches redondeados que eran como mitades de pelotas de golf, espaciadas por el campo. A un lado de la puerta había 3 grandes picaportes. Alargó una mano para tocarla. «¡Ah, no!», gritó Chester con miedo. Pero Will no le hizo caso y golpeó ligeramente la puerta con los nudillos. «Es de metal», dijo, pasando la palma de la mano por la superficie. Era brillante, negra y rugosa, como melaza. «¿Que no estarás pensando en entrar, verdad?» Will se volvió hacia él con la mano todavía en la puerta. «Este es el único camino que puede haber tomado mi padre. Por supuesto que pienso entrar». Diciendo esto, se acercó más, agarró el picaporte superior e intentó accionarlo. Pero no fue posible. Le pasó la linterna a Chester y volvió a intentarlo con las 2 manos, empujando hacia abajo con todo su peso. Tampoco se movió. «Prueba hacia arriba», sugirió Chester, resignado. Will volvió a intentarlo, esta vez empujando hacia arriba. El picaporte crujió un poco al principio y luego, para su sorpresa, giró sin problemas hasta que encontró su sitio en lo que Will supuso que era la posición de abierto. A continuación hizo lo mismo con los otros 2 picaportes y luego retrocedió. Recuperando la linterna, colocó una mano en el centro de la puerta con la intención de abrirla empujando. «En fin, vamos allá»,
le dijo a Chester, que, por una vez, no se opuso. Segunda parte. La colonia. 20. Chirriando, la puerta se abrió. Will y Chester se quedaron inmóviles. La adrenalina les corría por las venas mientras enfocaban las linternas hacia el oscuro espacio que tenían ante ellos. Estaban preparados para darse la vuelta de inmediato y echar a correr, pero como no vieron ni oyeron nada, se decidieron a atravesar la puerta. Lo hicieron sin respirar, mientras los latidos de sus corazones retumbaban en sus oídos. Las linternas recorrieron desordenadamente el interior. Se hallaban en una cámara casi cilíndrica de no más de 10 metros de largo, con pronunciadas ondulaciones en sentido longitudinal. Delante de ellos había otra puerta, idéntica a la que acababa de atravesar, excepto que tenía una especie de ventanilla con un pequeño cristal que había perdido su transparencia, bordado por un marco con remaches. Es algo parecido a una cámara estanca, observó Will adentrándose en ella. Sus pasos resonaban en el suelo de hierro. «Muévete», le dijo innecesariamente a Chester, que había traspasado la puerta tras él y que, sin se lo pidiera, le estaba cerrando y volviendo a bajar los picaportes. Será mejor que lo dejemos todo como lo encontramos, por si acaso, explicó Chester. Tras intentar, sin conseguirlo, vislumbrar algo más a través del opaco cristal de la ventanilla, Will levantó los 3 picaportes de la segunda puerta y la abrió hacia afuera. Se oyó un pequeño silbido, como cuando el aire se escapa de un neumático. Chester le dirigió a Will una mirada inquisitiva, a la que éste no hizo caso al internarse en la pequeña cámara contigua. De unos 3 metros cuadrados, sus paredes eran como las del casco de un viejo barco, formadas por planchas de metal oxidado unidas por solduras muy visibles. «Aquí hay un número», observó Chester al cerrar los picaportes de la segunda puerta. Amarillento y deteriorado por los años, había un gran número 5 pintado en la puerta, debajo de la oscura ventanilla. Mientras avanzaba con cautela, las luces alumbraban los primeros detalles de algo que tenía delante. Era un enrejado de barras de metal entrelazadas que iban del suelo al techo y cerraban completamente el paso. La linterna de Will proyectó sombras entrecortadas contra las superficies del otro lado mientras presionaba el enrejado con la mano. Era muy recio. Guardó la linterna y, agarrándosele al rumboso metal, se acercó todo lo que pudo. «Veo las paredes y creo que puedo distinguir el techo, pero el suelo está muy abajo», terminó Chester. Acercó la cara lo más que pudo al enrejado para ver mejor, y el casco rozaba con él. «Te aseguro que en los planos de la ciudad no hay nada que parezca ni remotamente a esto. No te creas que se me habrá pasado por alto una cosa así», aseguró Will, como para despejar cualquier duda que él mismo pudiera albergar. «Espera, Will. Mira, los cables», dijo Chester, subiendo la voz al ver a través del enrejado unos cables gruesos y oscuros. Es el hueco de un ascensor», añadió con entusiasmo, animando de pronto al comprobar que, en vez de inexplicable y amenazador, lo que acababan de encontrar era algo reconocible y familiar. Por primera vez desde que dejaron la relativa normalidad del sótano de la casa de los Burrow, Chester sintió algo parecido a la seguridad, e imaginó que el hueco descendería a algo tan ordinario y simple como un túnel de metro. Hasta se atrevió a pensar que eso podía implicar el fin de su mal preparada expedición. Al mirar a su derecha localizó un picaporte y, tirando de él, deslizó una puerta que chirrió desagradablemente al desplazarse sobre su riel. Tras descorrerla del todo, dispusieron de una vista despejada del oscuro hueco. La lamparilla de los cascos recorrió con su luz
De arriba a abajo, el trayecto de los sólidos cables llenos de grasa que se hundían en la abismal oscuridad. «Hiela la sangre, ¿verdad?», dijo Chester, temblando, agarrándose fuerte al borde de la vieja puerta del ascensor, mientras la vista se perdía en la vertiginosa profundidad. Will apartó la mirada del hueco y empezó a buscar por la cámara de hierro que había a sus espaldas. Como suponía, encontró a su lado, en la pared, un pequeño panel de madera oscura que tenían en el centro un botón de bronce sin brillo. ¡Sí!, gritó emocionado, y sin decirle a Chester una palabra, apretó el botón, que tenía un tacto grasiento. No ocurrió nada. Volvió a intentarlo. Y tampoco esta vez ocurrió nada. «Chester, cierra la puerta. ¡Ciérrala!», gritó, incapaz de contener la emoción. Su amigo la corrió y volvió a apretar el botón. Se escuchó una vibración lejana. Desde las profundidades retumbó un chasquido, y entonces los cables se tensaron y empezaron a moverse, mientras un potente aullido procedente del motor, que no debía encontrarse muy lejos de ellos, recorría el hueco. Oyeron después el sonido del ascensor que se aproximaba. «Apuesto a que es el acceso a una estación del metro», dijo Chester volviéndose hacia Will, con una expresión de impaciencia en la cara. Will arrugó el ceño, molesto. «Imposible. Te he dicho que no hay aquí nada de eso. Esto es otra cosa». La alegría de Chester desapareció al instante, y con pensar, volvió a acercarse con Will a la puerta del ascensor. Pegaron la cabeza contra la verja para que la lamparilla de los cascos iluminara el hueco. «Si no sabemos lo que es, todavía estamos a tiempo de volver». «Vamos, no podemos abandonar, y menos ahora». Durante un par de minutos escucharon el sonido del ascensor que se acercaba, hasta que habló Chester. «¿Y si está subiendo alguien en él, qué?», dijo, separándose de la puerta lleno de miedo. Pero Will se mantuvo firme. «Espera. Aún no puedo ver, está demasiado oscuro». «Ya, ahora lo veo, ahora. Es como el montacargas de la mina». Observando con atención el montacargas mientras subía lenta y pesadamente, Will se dio cuenta de que se podía ver a través de la reja que formaba su techo. Se volvió a Chester. «Tranquilízate, no hay nadie dentro». «No pensaba realmente que lo hubiera», contestó su amigo a la defensiva. Ya, gallina gigante». Cerciorándose por sí mismo de que iba vacío, Chester negó con la cabeza y suspiró de alivio mientras el ascensor alcanzaba el nivel en el que se encontraban. Se detuvo con una estruendosa sacudida, y Will, sin perder el tiempo, abrió la puerta y entró en él. Después se volvió hacia Chester, que en ese mismo borde dudaba, muy incómodo. «No sé, Will, no me parece fiable», dijo repasando el interior del ascensor con la mirada. Tenía las paredes de reja y el suelo de acero muy rayado. El conjunto estaba cubierto con polvo y mugre de varios años. «Vamos, Chester, este es nuestro gran día». Ni por un segundo pensó Will que existiera otra posibilidad que la de bajar. Si el descubrimiento de la gruta lo había puesto eufórico, aquello sobrepasaba todas sus expectativas. «¡Vamos a ser famosos!», dijo riéndose. «Sí, claro, como si lo estuviera viendo. 2 muertos en accidente de ascensor», contestó Chester con aire taciturno, extendiendo las manos para señalar los grandes titulares de un periódico imaginario. «No me parece nada seguro. Probablemente no se ha utilizado desde hace años». Sin un instante de duda, Will dio un par de saltos y sus botas retumbaron en el suelo de metal. Chester observó con horror que el movimiento del ascensor y el ruido que hacía. «Ya ves que es tan seguro como una casa», dijo Will riéndose de él y posando la mano en la palanca que había dentro del ascensor. Miró a Chester a los ojos. «¿Qué haces? ¿Vienes conmigo o te vuelves a pelear con la rata?». Con eso fue suficiente.
Chester entró inmediatamente en el ascensor. Will corrió la puerta tras él y tiró la palanca hacia abajo. El ascensor volvió a dar otra sacudida y empezó a descender. A través del enrejado que se interrumpía con frecuencia en las oscuras bocas de niveles inferiores, veían pasar hacia arriba la superficie de la roca, que se transformaba lentamente en sombras marrones, negras, grises, ocres y amarillas. Entre ellas corría un aire húmedo. En cierto punto, Chester alumbró con su luz hacia arriba, a través de la reja, el hueco y los cables, que parecían dos rayos láser sucios desvaneciéndose en la distancia. ¿Hasta dónde calculas que llega? ¿Cómo voy a saberlo?, contestó Will con brusquedad. El caso es que pasaron casi 5 minutos antes de que el ascensor se detuviera por fin con un golpe tan violento que les hizo rebotar contra las paredes. A lo mejor tenía que haber soltado la palanca un poco antes, comentó Will, disculpándose. Chester lo miró sin comprender, como si ya no le importara nada, y después los dos se quedaron allí de pie, mientras las luces que llevaban arrojaban siluetas gigantescas en forma de rombos desde el ascensor en los muros. «Allá vamos otra vez», dijo Chester suspirando mientras descorría la puerta. Will estaba tan impaciente que se adelantó y entró en una nueva cámara forrada de metal, y la atravesó apresuradamente para llegar hasta la puerta que había al otro lado. «Es igual a la de arriba», comentó Will, mientras levantaba los 3 picaportes laterales. La diferencia estaba en el número que tenía pintado en la puerta. El de aquella era un gran 0. Vacilando, penetraron unos pasos en la sala cilíndrica. Las botas retumbaron en el ondulante suelo de metal y las linternas iluminaron otra puerta enfrente de ellos. «Solo tenemos un camino», dijo Will, avanzando hacia ella con paso decidido. «Todo esto es como de un submarino. Es como la cámara estanca que tienen los sumergibles». Poniéndose de puntillas, Will se asomó por la ventana de la puerta, pero tampoco pudo distinguir nada del otro lado, y cuando intentó traspasar el cristal con la luz de la linterna, la grasa y las rayas del viejo cristal reflejaron la luz, de forma que la ventanilla se volvió aún más opaca que antes. «No sirve de nada», se dijo. Le pasó a Chester la linterna y giró los 3 picaportes. A continuación, empujó la puerta. «Está atascada», gruñó. Volvió a intentarlo sin conseguirlo. «¿Me ayudas, Chester?». Este sumó su esfuerzo al de Will, y apoyando el hombro contra la puerta, empujaron con todas sus fuerzas entre los dos. Se abrió de golpe, provocando una sacudida y una intensa corriente de aire. Penetraron en lo desconocido, tambaleándose. Las botas pisaron adoquines mientras ambos amigos recuperaban el paso y se enderezaban. Ante ellos tenían una escena que supieron con toda seguridad de que no volverían a olvidar nunca mientras vivieran. Era una calle. Se encontraban ante un espacio enorme, casi tan ancho como una autopista que se curvaba y perdía en la distancia, tanto a derecha como a izquierda. Y mirando al otro lado de la calle, vieron que estaba iluminada por una fila de elevadas farolas. Pero lo que realmente les dejó sin aliento fue ver lo que había detrás de las farolas, al otro lado de la caverna. En una sucesión que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, en uno y otro sentido, había casas. Como en trance, Will y Chester se internaron unos pasos en aquella aparición. Al hacerlo, la puerta se cerró detrás de ellos, dando un portazo tan fuerte que los dos se volvieron. «¿La habrá cerrado el viento?», preguntó Chester a su amigo, desconcertado. Como respuesta, Will se encogió de hombros. Notaba claramente en el rostro una suave corriente. Levantó la cabeza y olfateó. Distinguiendo el olor a cerrado que había en el aire, Chester enfocó la linterna hacia la puerta y después la dirigió hacia arriba, iluminando los enormes bloques de piedra que formaban el muro. Fue levantando poco a poco la linterna y los ojos siguieron el círculo de luz mientras penetraba en la oscuridad. El muro
Se inclinaba hasta encontrarse con el muro del lado opuesto, como una bóveda de una enorme catedral. ¿Qué es todo esto, Will? ¿Qué lugar es este? Preguntó Chester, agarrando a su amigo por el brazo. No lo sé. Nunca en mi vida había oído hablar de nada parecido. Es realmente increíble, dijo con los ojos desorbitados. ¿Qué hacemos ahora? Creo que deberíamos echar un vistazo, ¿no? Es tan increíble, repetía Will maravillado, intentando ordenar sus pensamientos, porque estaba aturdido con el arrebato embriagador del descubrimiento y el ansia irresistible de verlo y explorarlo todo. Hay que documentarlo, murmuró mientras sacaba la cámara y empezaba a tomar fotografías. Will, no. El flash. Ah, lo siento. Dejó caer la cámara que llevaba sujeta al cuello. Me he dejado llevar un poco. Sin decir nada, cruzó entonces hacia las casas con paso decidido. Chester siguió a su compañero, algo agachado y rezongando con la voz, mientras miraba a todas partes en busca de alguna señal de vida. Los edificios parecían esculpidos en el propio muro, con fósiles arquitectónicos a medio cavar. Los tejados se fundían con el muro de detrás, que se arcaba suavemente, y donde uno hubiera esperado que salieran las chimeneas, había una intrincada red de conductos de ladrillo que brotaban de los tejados, corrían por el muro y desaparecían en lo alto, como columnas de humo petrificadas. Mientras llegaban a la acera, el único sonido aparte de sus pisadas era el suave zumbido que parecía proceder del mismo suelo. Se detuvieron un momento para examinar las farolas. Es como... Sí, interrumpió Will, tocando sin darse cuenta el bolsillo donde llevaba la esfera luminiscente de su padre, cuidadosamente envuelta en un pañuelo. La esfera de la farola era una versión mucho más grande del mismo objeto, casi del tamaño de un balón de fútbol. Estaba sujeta por 4 garras sobre un fuste de hierro colado, con unas epilépticas. 2 polillas daban erráticas vueltas a su alrededor, batiendo las alas sin dibujo contra la superficie del cristal. Will se puso rígido y echando la cabeza para atrás de forma no muy diferente a como lo había hecho la rata sobre la rueda dentada. Olfateó el aire. ¿Qué pasa? ¿Algún otro problema? No, es solo que me pareció oler algo. Era un olor acre, como amoníaco. ¿No lo has notado? No. Espero que no sea venenoso. Bueno, fuera lo que fuera, ya ha pasado. Y estamos bien, ¿no? Supongo. ¿Crees que vivirá alguien aquí? Se fijaron entonces en la casa que tenían más cerca. Silenciosa e inquietante, parecía desafiarlos a que se acercaran. No lo sé. Si no vive nadie, ¿qué pinta aquí todo esto? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Will, mientras se aproximaba con cautela a la casa. Era sencilla y elegante, construida en mampostería de piedra arenisca, de estilo casi georgiano. Se podían distinguir unas cortinas muy recargadas de bordados detrás de cada una de las 2 ventanas de 12 cuarterones que flanqueaban la puerta, que estaba pintada de verde intenso y tenía una aldaba y una campanilla con tirador, de bronce, muy pulido. 167, leyó Will con asombro, después de alumbrar los números que había encima de la aldaba. ¿Qué lugar es este?, murmuraba Chester para sí, mientras Will distinguía un destello en la abertura de las cortinas. El destello titiló, como si procediera del fuego de una chimenea. «Shh», dijo mientras se acercaba con sigilo y se agachaba bajo la ventana antes de levantar lentamente la cabeza por encima del alféizar y atisbar con un ojo a través de la pequeña abertura. Se quedó en silencio, sobrecogido, con la boca abierta. En la chimenea ardía una hoguera,
Encima de la chimenea había una repisa sobre la que se veían varios adornos de cristal, y a la luz de la lumbre se podían distinguir unas sillas, un sofá y paredes cubiertas de cuadros enmarcados en diversos tamaños. Vamos, ¿qué ves? Preguntó Chester, nervioso, sin dejar de mirar hacia atrás en la calle vacía, mientras Will aplastaba la cara contra el vidrio sucio de cristal. No te lo vas a creer, contestó, haciéndose a un lado para que su amigo lo viera por sí mismo. Impaciente, Chester pegó la nariz contra el cristal. Vaya, es una habitación normal y corriente, dijo volviéndose hacia Will, y entonces comprobó que su amigo ya se había ido de su lado y se dirigía a la fachada de la casa. Se detuvo al llegar a la esquina del edificio. Espérame, susurró Chester, aterrorizado ante la posibilidad de quedarse atrás. Entre aquel edificio y el siguiente había un pequeño callejón que llegaba hasta el muro. Will asomó la cabeza por la esquina y en cuanto se aseguró de que no había nadie, hizo una seña a Chester para dirigirse a la siguiente casa. Esta tiene el número 166, dijo Will al examinar la puerta de entrada, que era casi idéntica a la casa anterior. Se acercó de puntillas a la ventana, pero no consiguió ver nada, pues las oscuras cortinas se lo impedían. ¿Qué hay ahí? Preguntó Chester. Will se llevó un dedo a los labios y regresó hasta la altura de la puerta. Al observarla de cerca, una idea le pasó por la mente. Aguzó la vista, intuyendo lo que iba a hacer. Chester se acercó para detenerlo, balbuceando. No, Will. Pero era demasiado tarde. Casi sin tocarla, la puerta se abrió hacia adentro. Se miraron y los dos empezaron a entrar muy despacio, sintiendo al mismo tiempo punzadas de emoción y miedo. El recibidor era espacioso y cálido, y apreciaron una mezcla de olores, de comida, de humo de la chimenea y de ser humano. Todo parecía dispuesto como en cualquier casa normal. De mitad del pasillo salía una escalera ancha con barras de bronce para sujetar una alfombra entre el peldaño y peldaño. Había un zócalo de madera encerada que llegaba hasta una barandilla, a partir de la cual la pared estaba recubierta de papel pintado de franjas verdes, unas claras y otras oscuras. Había retratos colgados de las paredes con marcos de oro viejo que representaban a personas de aspecto robusto con grandes hombros y la cara pálida. Chester estaba contemplando uno de ellos cuando le vino a la mente un horrible pensamiento. Ah, son exactamente como los hombres que nos persiguieron. Genial, estamos en la casa que pertenece a estos locos, ¿no? Estamos en una cochina ciudad de chiflados, añadió al comprender todo el terror de la situación. Escucha, susurró Will. Chester se quedó clavado en su sitio mientras orientaba el oído en dirección a la escalera, pero no oyó nada, solo un silencio opresivo. Creí que había oído... No. Se acercó a la puerta que estaba a su izquierda, abierta, y asomó la cabeza con prudencia para mirar. ¡Esto es alucinante! No se resistió a entrar, y por una vez a Chester también lo dominó el deseo de averiguar más. Un alegre fuego crepitaba en la chimenea. En las paredes había pequeños cuadros y siluetas con un marco de oro. Uno de esos cuadros le llamó a Will la atención de manera especial. Casa Martineau indicaba la inscripción de la parte inferior del marco. Era una pequeña pintura al óleo de un edificio señorial rodeado de prados suavemente ondulantes. Junto a la chimenea había sillas tapizadas en tela de color rojo oscuro, con un brillo semejante al de la seda. En un rincón había una mesa de comedor y en el otro un instrumento musical que Will reconoció como un clavicordio. Además de la luz de la chimenea, la sala estaba iluminada por dos esferas del tamaño de pelotas de tenis que colgaban del techo dentro de elaboradas jaulillas de oro de pinchbeck. Todo ello le recordó a Will aquella ocasión en que su padre lo había llevado a un museo a ver una exposición titulada La vida de antaño.
Mirando a su alrededor, le parecía que la sala en la que se encontraba no habría estado fuera de lugar en aquella exposición. Chester se acercó con sigilo a la mesa del comedor, en la que había dos sencillas tazas de fina porcelana blanca puestas en su plato. Tiene algo dentro. Parece té, dudó, tocando la porcelana de una de aquellas tazas, y miró a Will aún más sorprendido. Todavía está caliente. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están? No lo sé. Esto es como... Si quieres que te diga la verdad, no tenía ni idea de qué es esto, admitió. Simplemente salgamos de aquí, propuso Chester, y ambos se dirigieron a la puerta apresuradamente. Al salir de nuevo a la calle, Chester, que iba detrás, chocó contra Will, que se había parado en seco. ¿Por qué corremos? Bueno, balbuceó Chester, turbado, haciendo esfuerzos por poner en palabras sus temores. Permanecieron indecisos un rato bajo el sublime resplandor de una de las farolas. Después, consternado, Chester se dio cuenta de que su amigo contemplaba con atención las curvas que hacía la calle en la distancia. Vamos, Will, solo quiero volver a casa. Chester tuvo un estremecimiento al volver a mirar hacia la casa, y en especial a las ventanas del piso superior, pues tenía la seguridad de que había alguien tras ella. Este lugar me pone los pelos de punta. Todavía no regresemos. Sigamos un poco por la calle, a ver a dónde conduce. Después nos vamos, te lo prometo, ¿vale? Dijo mientras empezaba a caminar con paso decidido. Chester vaciló por un momento antes de optar por seguir a su amigo, contemplando con anhelo la puerta de metal por la que había llegado. Pero, soltando un gruñido de resignación, siguió a Will. Muchas casas tenían luz en las ventanas, pero no parecía haber señal alguna de la presencia de sus moradores. Al llegar a la última casa de la hilera, allí donde la calle se curvaba a la izquierda, Will se detuvo un momento sopesando si sería mejor seguir o dejarlo por aquel día. De pura desesperación, Chester empezó a alejarse, clamando que era ya suficiente, y era la hora de volver. Y justo entonces oyeron tras ellos un ruido que comenzó como un crujir de hojas, pero aumentó rápidamente de intensidad hasta convertirse en una algarabía constituida por sonidos secos y disonantes. —¡Qué demonios! —gritó Will. Una bandada de pájaros del tamaño de gorriones levantó el vuelo desde un tejado y se lanzó hacia ellos como proyectiles vivientes. Instintivamente los dos chicos se agacharon, levantando los brazos para protegerse la cara, mientras los pájaros, que eran de un color blanco inmaculado, daban vueltas a su alrededor con movimiento sincronizado. Will empezó a reírse. —¡Pájaros! ¡No son más que pájaros! —dijo dando manotazos a la malévola bandada, pero sin llegar a golpear a ninguno. Chester bajó los brazos y empezó a reírse también, algo nervioso, mientras los pájaros pasaban entre ellos como flechas. Entonces, tan rápido como habían aparecido, los pájaros ascendieron y desaparecieron por la curva del túnel. Will se enderezó y dio unos pasos en pos de ellos, tambaleándose, pero de repente se quedó inmóvil. —¡Tiendas! —anunció asustado. —¿Qué? —respondió Chester. No había duda. Siguiendo la calle había una hilera de tiendas con dos escaparates salientes. Sin decir nada, los dos se dirigieron hacia ellas. —Esto no puede ser —murmuraba Chester mientras llegaban a la primera tienda, con escaparates de cristal soplado que curvaban la imagen de los artículos expuestos como lentes defectuosas. —Confecciones Jacobson —leyó en el letrero de la tienda, antes de contemplar los rollos de tela expuestos en el fantasmagórico interior de la luz verduzca. —Una tienda de comestibles —anunció Will en cuanto reanudaron el paso. —Y esto es una especie de ferretería —observó Chester. Will levantó la vista hacia la bóveda de la caverna. —¿Sabes qué? Calculo que debemos de estar más o menos debajo de High Street.
Siguieron andando, mirando los escaparates, embebiéndose de la novedad de aquellas tiendas antiguas, llevados por una despreocupada curiosidad hasta que llegaron a un punto en el túnel que se dividía en tres. El del centro parecía descender hacia las profundidades con una fuerte pendiente. Bueno, ya está. Ahora nos volvemos. No estoy dispuesto a seguir. De manera imperiosa, dijo Chester con resolución. Su instinto le impedía continuar. Le pedía que diera media vuelta. De acuerdo, pero... aceptó Will. Iba a bajar de la acera a la calzada pavimentada con adoquines cuando oyeron un estrépito como de hierro golpeando contra piedra. A la velocidad del rayo, echando chispas las cerraduras, resoplando fuerte y tirando de un siniestro coche negro, pasaron 4 caballos blancos que le obligaron a apartarse. Para cuando Will quiso reaccionar, sus pies perdieron contacto con la calzada, porque algo lo levantaba a él y a Chester en el aire, agarrándolos del pescuezo. Un hombre los sujetaba a ambos con manos nudosas, haciéndolos oscilar. ¡Intrusos! Gritó el desconocido con voz áspera y feroz al subirlos hasta la altura de su rostro para examinarlos con cara de asco. Will intentó sacar la pala para golpearle con ella, pero el hombre se la arrancó. Llevaba un casco ridículamente pequeño y un uniforme azul oscuro de un paño vasto que raspaba. Junto a una fila de botones sin brillo, Will vio una estrella de 5 puntas de un material dorado anaranjado, prendida en la etiqueta. Su enorme y amenazante captor era evidentemente una especie de policía. ¡Socorro! Intentó decirle Chester a su amigo, sin que la voz saliera para pronunciar sonido alguno, mientras el policía los zarandeaba haciéndolos como una grúa. —¡Los estábamos esperando! —bramó el hombre. —¿Qué? —preguntó Will sin comprender. —Tu padre nos dijo que no tardarías en venir. —¿Mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Qué le han hecho? ¡Bájame! Will intentó desprenderse, agitándose y tratando de alcanzarle los pies. —No te sirve nada moverte así. Lo levantó aún más alto y lo olió. Encogió la nariz con desagrado. —Seres de la superficie. ¡Qué asco! Will le respondió con el mismo gesto. —Usted tampoco huele bien. El policía le dirigió una mirada de intenso desprecio. Luego levantó a Chester para olerlo también. Desesperado, el chico intentó darle un cabezazo. El hombre apartó la cara, pero no antes de que Chester, con un potente movimiento del brazo, le pegara en el casco, que se le cayó en el suelo, exponiendo su pálido cuero cabelludo, que estaba apenas cubierto por unos mechones de pelo blanco y ralo. El agente lo zarandeó por el cuello y luego, con un horrible gruñido, hizo chocar la cabeza de uno contra la del otro. Aunque los cascos les protegieron de cualquier daño, quedaron tan asustados con aquella ferocidad que abandonaron toda resistencia. ¡Suficiente! —gritó el hombre, y los pasmados muchachos oyeron un coro de risas glaciales que venían de detrás del policía. Entonces vieron por primera vez a los otros hombres que los miraban con ojos pálidos y severos. ¿Se creen con derecho de bajar aquí y entrar en nuestras casas? Gruñó el agente mientras se los llevaba arrastrando hacia el camino del centro, el que descendía. ¡A la cárcel con los dos! Bramó alguien detrás de ellos. Sin muchas contemplaciones, el agente los arrastró por las calles que se iban llenando de gente que salían a la puerta y de los callejones para observar embobados a la desgraciada pareja de forasteros. Avanzando a rastras y a trompicones, cada vez que perdían el paso, el enorme policía los ponía en pie, tirando salvajemente de ellos. Parecía que en parte estaban actuando para la galería, haciendo alarde de la manera ventajosa en la que manejaba la situación. Aterrorizados, Will y Chester miraban a su alrededor con desesperación, buscando una oportunidad de huir, o tal vez que alguien acudiera a salvarlos. Pero era fácil comprender que no tenía ninguna posibilidad. Se iban hundiendo más en las profundidades de la tierra, y no podían hacer nada para evitarlo. Antes de que se dieran cuenta, dobraron una curva, y el túnel se abrió.
Se quedaron mudos ante la vertiginosa confusión de puentes, acueductos y pasarelas que se entrecruzaban por encima del entramado de calles y callejuelas adoquinadas, bordeadas de edificios. Arrastrados por el policía a una velocidad imposible de seguir, la multitud se apiñaba para verlos, y sus rostros anchos revelaban curiosidad sin dejar de resultar imperturbables. Pero no todos los rostros eran como los del captor o los de los hombres que los habían perseguido en Highfield, con la piel pálida y los ojos descoloridos. Si no hubiera sido por un anticuado atuendo, algunos habrían parecido completamente normales, y parecían haber pasado desapercibidos en cualquier calle. ¡Socorro! ¡Socorro! Gritaba Chester sin esperanza, volviendo a hacer esfuerzo para soltarse del policía. Pero a Will casi no se daba cuenta. Le había llamado la atención el individuo alto y delgado que estaba situado junto a una farola, cuyo duro rostro surgía de un cuello blanco y un gabán largo y oscuro que reflejaba la luz como si fuera la piel curtida. Sobresalía de manera asombrosa entre la gente baja y rechoncha que tenía a su alrededor, y tenía los hombros curvados. Todo su ser emanaba maldad, y sus ojos oscuros no se apartaron de los de Will, que se estremeció de terror. Me parece que nos hemos metido en un problema de verdad, Chester, dijo, incapaz de dejar de mirar al siniestro individuo, cuyos labios se torcían en una sardónica sonrisa. Y ese fue el final del capítulo 19 y 20 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Edward, muchas gracias por unirte. Gil, Monchi, un saludo tenerlos por aquí. Daniel, muchas gracias por estar por aquí. Diego, un saludo. Sí, ese es el final del capítulo. Tan tan. Siempre podría ser peor. Ese pudo haber sido el final del libro, cosa que no es cierto porque apenas vamos en la parte de aquí. Así que la pregunta del día de hoy es... ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Y luego, sí, creo que esa es la pregunta del día de hoy. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién es este personaje que está viendo Will en este lugar? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hicieron mención a su padre, pero no hemos escuchado ninguna descripción del padre en esta como reunión que están teniendo del pueblo? Los van a linchar, los van a ayudar, ¿qué van a hacer con ellos? Creo que esa podría ser una buena pregunta. Y es, ¿qué te imaginas que va a pasar con Will y Chester? Porque claramente se están metiendo a un lugar donde no fueron invitados y tampoco es que lo hayan hecho como con cuidado, sino que casi casi se metieron hasta la cocina. Así que si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que no van a ser bienvenidos en ese lugar. Por la manera en la que se refirió el personaje este, que ahorita no tiene nombre, eh, como que hay una guerra entre los de arriba y los de abajo, entonces, no una guerra, pero pues una enemistad probablemente. Pero la manera en la que describieron a los personajes, siento que ya la hemos escuchado antes, entonces... no sé, tal vez por ahí haya un par de secretos de como a lo largo de la historia, porque también parece ser que no hay mapas sobre estos lugares subterráneos, entonces probablemente eh, o son muy actuales o por ahí alguien quiso ocultarlos por algún motivo, entonces
eso también podría ser como muy curioso, porque si es nuevo, ok, pero si es antiguo, ¿quién y por qué querría ocultar los mapas de estos lugares? Así que creo que esa sería como la siguiente cuestión a resolver. Y tú puedes activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia, que poco a poco nos acercamos a la mitad. De hecho, yo creo que ya debemos de estar muy cerca de la mitad. Y por supuesto que si estás aquí en todos los capítulos seguirás escuchando todas las actividades tan inoportunas que hace Will, como entrar en una gruta completamente oscura tomando fotos con flashes. Así que eh, definitivamente creo que este ha sido como el capítulo más interesante, pero si te has perdido de alguna parte de esta historia, no te preocupes. Hay una lista de reproducción con el mismo título para que así puedas asegurarte de que escuches todos y cada uno de los capítulos y puedas unirte a esta, digamos, segunda parte, porque ya iniciamos la segunda parte que se llama La Colonia. Y creo que eso también tiene mucho que ver, porque el primero tenía un nombre que decía Abriendo la Tierra y era una pala. Y ahora tenemos una segunda parte que habla sobre la colonia, así que esto me hace pensar en que pues hay una civilización allá abajo y probablemente tenga normas muy específicas que probablemente no permita intrusos o forasteros, como los denominan aquí. Así que eh, yo creo que el señor ese que describe Will, o bueno, que observa Will, ha de ser como el alcalde o no sé, como la autoridad máxima. Y parece que no son santos de su devoción, así que probablemente estén en más peligro de lo que pensaban. Y tal vez, solo tal vez el papá también esté en peligro, así que yo espero no tener que alterar demasiado este mapa de relaciones, porque no me gustaría subrayar ningún nombre. Ya no estamos para subrayar nombres después de nuestro último viaje al mundo de la literatura. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se unieron en la lectura en vivo. Ahora sí tuvimos casa llena. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Voy a mover esto un poquito para ver si por aquí veo los nombres de otras personitas. Um, mm, mm, hmm. No, parece que no me aparecen más nombres. Bueno, no olvides dejarme un comentario o alguna reacción para saber que estuviste por aquí. Y nos vemos en la lectura de nuestro siguiente capítulo el día miércoles. Así que no olvides traerte alguna botana, alguna bebida y de encargarte de disfrutar mientras yo me encargo de controlar todo lo que pueda controlar. Y qué tal que seguimos teniendo esa ambientación tan bonita como lluvia de fondo. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Recuerda que por acá ya nos tienen algunas teorías. Lo van a llevar con su papá. ¡Oh! La pregunta es cómo va a estar ese papá. Esa es la verdadera pregunta. Así que recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer y para hacer teorías sobre lo que va a pasar con los personajes. Así que nos vemos el miércoles. Y ya se estaba olvidando, si siempre has querido leer a Carlos Ruiz Zafón, esta es la oportunidad de unirte al Club de Lectores en Risa, porque justo hoy empezamos con la lectura de El Juego del Ángel, que si bien sí es una segunda parte de La Sombra del Viento, no tienes que haber leído la parte anterior para entenderla al 100%. Así que toma esto como una cordial invitación a unirte al Club de Lectores en Rizos. Somos varios lectores, por allá interactuamos un poquito más eh, como en mensajes a lo largo del mes, y también hablamos de los libros y también como nos lleva a otras cosas. Entonces, si todavía no te unes, esta es tu oportunidad para ir al club en Telegram. Pídeme el enlace y te lo dejo aquí abajo en los comentarios o por un mensaje directo. Y nos vemos después. Bye. Adiós. Chao.